De vuelta aquí en Buenos Días Wall Street y continuamos con más informaciones y sobre todo con más conversaciones de lo que está moviendo la economía. 15 días sin acuerdo en Washington. El shutdown del gobierno federal ya cuesta 15.000 millones de dólares por semana y amenaza con frenar el crecimiento. El panorama se complica y el Congreso sigue dividido. El CBO advierte una desaceleración del PIB hasta lo que es el año 2028 si persisten los bloqueos fiscales. En medio de todo esto, Donald Trump amenaza a China con un embargo al aceite de cocina y al mismo tiempo recibe al presidente argentino Javier Milei tras un rescate de 20.000 millones de dólares para la economía de Argentina. Con tanta tensión política y económica, los mercados siguen en récords. Así que estamos ante resiliencia o una burbuja a punto de estallar. Nos acompaña esta mañana Gabriela Berrospi. Ella es fundadora de Latino Wall Street y miembro del Forbes Financial Council. Gabriela, buenos días. Bienvenida nuevamente aquí a Comercio TV. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Gabriela, empecemos por el tema que preocupa en este momento a Washington. Hablamos del cierre del gobierno. El CBO advierte que un mes de parálisis podría sumar ya 43.000 nuevos desempleados y restar medio punto a lo que es el PIB. ¿El mercado está siendo demasiado optimista ante este riesgo que estamos viendo, Gabriela? Mira, la verdad no está siendo demasiado optimista. ¿Por qué? Porque la historia nos dice que los cierres del gobierno de hecho son positivos para la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque la bolsa, los inversionistas saben que un cierre del gobierno siempre es temporal. Si bien puede durar más de un mes, como duró la última vez en el 2018-2019, que estuvo cerrado desde diciembre a enero, eso fue uno de los cierres más largos que tuvimos en la historia. Entonces, es posible, y de hecho las proyecciones dicen que vamos a estar cerrados todo este mes de octubre, es la probabilidad. Sin embargo, todos sabemos que esto es temporal y que en cualquier momento, o con mayor seguridad en las próximas semanas, este gobierno va a abrir nuevamente y el mercado va a reaccionar a las proyecciones, a lo que se viene próximamente, así como reacciona a los reportes de ingresos, así como reacciona a algo que aún no ha pasado. El mercado, como en inglés se dice, es forward looking, ¿no? Está mirando al frente a qué es lo que se va a desarrollar y sabe que el gobierno va a abrir sí o sí, ni modo que se quede cerrado, nunca ha permanecido cerrado, siempre se ha solucionado. Entonces, si vemos la historia y las estadísticas de cada vez que tuvimos un cierre de gobierno, que tampoco es que hayan sido demasiadas veces, pero puntuales, por nos darnos cuenta que la bolsa siempre reaccionó bien, porque la bolsa teme a la incertidumbre, pero sabe que esto es temporal y sabe cómo va a concluir. Si bien no es bueno para la economía, se ha demostrado que esto es alcista para la bolsa y que cualquier bajón o retroceso que suceda en el camino o durante, solo los inversionistas lo ven como una oportunidad para poder invertir a mejores precios. Qué interesante, Gabriela, esto que nos estás comentando, pero también si miramos más allá del corto plazo en esta oficina CBO, que está proyectando un crecimiento moderado en las tasas que incluso pueden ser volátiles hasta el año 2028. ¿Crees que eso le está dejando espacio a la Reserva Federal para propiamente estar relajada esa política monetaria o realmente tiene que estar haciendo todo con cautela? Bueno, la Reserva Federal pienso que ha llegado a un punto que no tiene marcha atrás que comenzar, que continuar a recortar tasas. Ya empezó este nuevo ciclo, ya empezó esta nueva era de política monetaria, ahora debe continuar a hacerlo, ¿no? Es una etapa. Lamentablemente, no todo es positivo con los recortes de tasas. Los inversionistas lo pueden celebrar, hasta los consumidores lo pueden celebrar porque ven que eso es un beneficio para sus bolsillos si las tasas que ellos pagan van a bajar. Pero lo que sucede cuando incentivamos mucho lo que es las inversiones es que la inflación se descontrola, porque la forma de controlar la inflación es de hecho con aumentos de tasas. ¿Cómo controlas la demanda? Es aumentando las tasas. Es así como uno controla la demanda y la inflación. Si nos vamos a poner a recortar tasas, que esas son las proyecciones, las probabilidades nos dicen que vamos a tener 2 recortes más antes que termine el año.
Eso al corto plazo puede ser muy bueno. Se puede ver que estamos incentivando los mercados, que los portafolios de todos se inflan, como que todo sube. Puede parecer muy positivo. Podemos ver eso reflejado también en hipotecas, las personas que han estado esperando comprar casa. De hecho, ya se empezó a ver una mejora en eso. Pero a corto plazo puede verse muy bien, muy atractivo. Pero a largo plazo no nos podemos escapar del impacto de inflación, porque estas medidas de la Fed son inflacionarias. Entonces, sí, yo pienso que debe ser cautelosa. Pienso que si vamos a recortar tasas, debemos recortar 25 puntos básicos en cada reunión, ¿no? Pero no hacerlo de una forma exagerada. Ahora vámonos 50 puntos básicos, 75. Eso sería una locura y no digo que eso va a pasar este año, pero para el próximo año tenemos que estar preparados en empezar a ver ese impacto, que se refleje las consecuencias de las decisiones que se están tomando ahora. Lo que diríamos entonces, Gaby, es que las palabras de Jerome Powell esta semana de que la Fed está cerca de detener esa reducción de su balance, podría entonces esa mayor liquidez dar incluso una falsa sensación de estabilidad en los mercados, ¿correcto? Sí, o sea, más liquidez en los mercados es completamente alcista. Esto es una noticia, pues, que a los que estamos en la bolsa nos encanta porque si la política monetaria nos favorece, si hay más liquidez, simplemente es más oportunidades, más ganancias, más alcistas, ¿no? Es histórico, pero más y más liquidez no va a solucionar un problema de inflación. Solo estás, como se dice, alimentando al monstruo, ¿no? Para que crezca más, crezca más, crezca más. Y mientras los mercados crecen más y explotan y se disparan más, tenemos que recordar que eso es parte de la inflación. Cuando hay una política monetaria inflacionaria, pueden inflarse los mercados, pero también se infla lo demás. No va a ser tan obvio y tan inmediato a veces como ver la bolsa subir y dispararse, pasa así de rápido. En otras cosas, en otros productos, en el día a día, eso se puede demorar en reflejarse. Y bueno, ahora mismo estamos un poquito a ciegas porque no tenemos data económica, tenemos que esperar a un índice al precio del consumidor, índices al precio del productor, estos datos de inflación. Pero sí, más liquidez sí puede dar esa sensación, wow, estamos mejor que nunca. Esto está mejor que nunca, estamos en el top del mundo, la mejor bolsa en toda la historia, nunca nada ha sido mejor. Y eso puede ser cierto, numéricamente hablando, pero todo viene con el otro lado. Es por eso que las personas que no tienen activos, que no son inversionistas, van a salir perdiendo. Todos deberían ser dueños de activos, porque es ahí donde están los beneficios, en ninguna otra parte. Excelente. Claro que sí, es ahí donde se gana el dinero propiamente sin tener que trabajar o esforzarse. Y hablando sobre el mercado de valores y esos activos, los índices pues siguen estando en positivo. Hemos visto cómo el día viernes y cómo el día de ayer terminaron poquito abajo, pero ¿crees que ahorita estamos ante una burbuja bursátil que está alimentada por esas expectativas que nos estás comentando? ¿O crees que propiamente el mercado está viendo algo que muchos analistas no pueden entender? Bueno, burbuja bursátil como tal, es difícil responder esa pregunta. Muchos piensan, de hecho, que es una burbuja bursátil similar a la burbuja.com del año 2000. Em, yo no estoy tan segura que sea eso. ¿Por qué? Porque en la actualidad tenemos algo que no teníamos antes y que es el boom de inteligencia artificial. Este boom de inteligencia artificial es lo que ha hecho que los mercados estén así de fuertes, de alcistas, de históricos. Desde los últimos 2 años aproximadamente, un poco más, desde el 2023, hemos estado máximos históricos tras máximos históricos, una tendencia alcista impresionante en la bolsa y tiene todo que ver con la inteligencia artificial. Ahora, mayor razón porque vamos a recortar tasas, eso se nos junta con el boom de la inteligencia artificial y ahora mayor razón porque vamos a estar a fin de año y eso se nos junta con el Santa Rally, las fiestas, entonces tenemos como que tres catalizadores y el cierre del gobierno, que es otro, que es alcista. Todo se nos está uniendo, todo se nos está juntando para hacer lo que pareciera va a ser una burbuja. Pero
Lo único que nos puede salvar que esto no sea una burbuja y que no explote como tal, digamos, en los próximos meses, es la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial está optimizando todo, desde las empresas a las corporaciones, a los sueldos, a las hojas de balance, y al optimizar todo, podemos estar en una nueva era donde estos números que a veces vemos y decimos, wow, estas ganancias son absurdas, ¿no? ¿Cuándo va a caer la bolsa? Que eso se vuelva la normalidad porque ya entramos en otro sistema que nunca hemos tenido, una innovación total. Como Elon Musk estaba diciendo, en el corto plazo voy a lanzar un carro de Tesla que tú ya no tengas que manejar, que va a ser tu chofer, tipo un robot, y tú puedes estar como copiloto y te puede llevar a las tiendas y tú te sales a comprar y luego lo llamas y el carro viene solito a recogerte, o sea, literal como un chofer, como un robot. Ese tipo de mundo no lo hemos vivido aún. Entonces, no me adelantaría a decir, oh, esto va a ser una burbuja porque el crecimiento es falso y luego la burbuja va a explotar. No, todo el crecimiento no tiene que ser falso si vamos a entrar en una nueva era y ver cosas que nunca hemos visto. Entonces, podemos tener un retroceso luego de dispararnos, por supuesto, y siempre vamos a ver retrocesos, pero una burbuja como tal no me adelantaría a decir eso. Es que de acuerdo, Gabriela, estamos entrando en una nueva era. Entonces, no es tanto una burbuja, sino como tal, estamos empezando a ver lo que es el futuro y cómo se está construyendo día a día y el mercado está muy atento a ello. De hecho, todo esto que hemos visto, esta emoción, este rally propiamente ha sido por todo lo que lleva inteligencia artificial e innovación. Ahora, pasamos al frente internacional. Donald Trump amenaza con un embargo al aceite de cocina chino. Parece un detalle menor, pero sabemos realmente lo que significa esta tensión comercial entre ambas potencias. ¿Podría ser el primer paso hacia una nueva guerra comercial con Pekín? ¿Qué opinas? Mira, es posible. De hecho, ya hemos tenido varias guerras comerciales con China desde el primer mandato de Trump. Creo que todos podemos recordarlo. No es nada nuevo. Y las personas no deben tener miedo a estas guerras comerciales o entre comillas guerras comerciales porque a veces ni siquiera sabemos si se van a activar como tal, como que una guerra comercial como tal. Y eso lo digo porque el patrón que estamos viendo desde comienzo de año, que ha sido muy exacto, es que parece que vamos a entrar a una guerra comercial y luego hay una pausa de los aranceles, bueno, una amenaza primero, luego una pausa, luego decimos que entramos en una negociación, luego quedamos en un acuerdo y así sucesivamente. Se está viendo un patrón muy obvio. Cualquier persona que ha estado prestando atención puede darse cuenta del patrón que ha pasado desde que comenzamos el año y ya estamos al final del año, seguimos en lo mismo. Entonces, que hay una probabilidad para una guerra comercial si no quedan en algo, por supuesto, ya la han tenido, causa mucha volatilidad e incertidumbre, pero al final siempre la bolsa ha terminado súper bien, aún así haya pasado por guerras comerciales. Entonces, no, digamos que es algo temporal, algo volátil si es que pasa, pero siempre se soluciona de alguna otra forma y la bolsa continúa su tendencia alcista como siempre. Pero hay la posibilidad que todo esto sea una forma de amenazar, de negociar para conseguir lo que quieren, para conseguir lo que es mejor para los intereses del país, que obviamente es el enfoque, y para lograr ciertas cosas y no necesariamente es que la intención sea vamos a colocar aranceles de 100% o los porcentajes que estén diciendo, sino que lo estén usando como una estrategia para conseguir X, Y, Z y luego firmar un acuerdo, una negociación, lo cual nos dicen estos últimos meses, este último año, que cuando firmen algo y si quedan en algo y se reúnen, que parece que se van a reunir, porque me quedé en lo último que leí que había una reunión ya agendada, sea un máximo histórico nuevamente en la bolsa, porque acuerdos comerciales es alcista para la bolsa. Queremos acuerdos comerciales, queremos todo lo que es em, certeza, ¿no? Entre nuestros líderes, todo lo que es desacuerdos, amenazas, aranceles, nos va a poner muy volátiles y bajistas. Pero si algo hemos aprendido es que muchas de estas amenazas y de estos tweets o estos comunicados se están usando simplemente como una estrategia para conseguir algo que vemos necesario.
en la actualidad. Gracias Gaby por esto que nos estás compartiendo, pero quiero aprovechar tu participación en esta entrevista porque también por otro lado estamos viendo Trump se ha reunido con Javier Milei justo después de ese rescate financiero de 20 mil millones de dólares. Esto propiamente le da una señal a Washington de que quiere reequilibrar su influencia económica en América Latina frente a ese avance que está teniendo contra China. Sí, yo creo que Estados Unidos se está enfocando mucho en escoger de cierta forma, ¿no? A quién está apoyando, a quién está respaldando, porque una cosa es ser amigables con un país y otra cosa es respaldar, dar tu nombre y el nombre de tu país que estás apoyando a un candidato, bueno, no un candidato, un presidente para lo que es también la reelección. Y creo que estas alianzas que está haciendo, como la que hizo con Bukele, cuando todos vimos lo de las cárceles que se llevaron a lo que ellos dicen son criminales a las cárceles en El Salvador, todo este tipo de alianzas con Bukele, con Milei, nos muestra que está escogiendo y está dejando muy claro quiénes son sus alianzas en América Latina. Porque en un mundo donde se vive mucha tensión geopolítica y donde estamos peleando con China cada momento y estamos que nos llevamos bien o no nos llevamos bien con Rusia y que tenemos una historia problemática con Irán y estos países que son considerados poderosos y hasta peligrosos, es muy importante que Estados Unidos se enfoque y deje claro quiénes son mis aliados y quiénes son esos presidentes que ellos ven como los más importantes o los ejemplos de éxito en América Latina. Y Trump ha dejado claro que esos presidentes latinoamericanos son Milei y Bukele. Y también podríamos decir con el tema de Milei, porque pues, es el presidente de Argentina y sabemos que Argentina es uno de los principales, por lo menos en la parte de exportación de soya, también estamos hablando de litios y sabemos la importancia del litio para lo que es estos avances tecnológicos con la inteligencia artificial. También estamos viendo una alianza que podríamos decir, Gaby, es más pensando en el interés de Estados Unidos para la tecnología, para poder seguir manteniendo o lo que ha estado propiamente el presidente Donald Trump reforzando en este año, mantener lo que es la tecnología, la innovación, lo que son centros de datos, inteligencia artificial, 10% en compañías claves en los chips para la inteligencia artificial, ¿correcto? Sí, 100%. O sea, todo esto juega un gran rol porque no podemos avanzar con inteligencia artificial sin inversiones, sin, bueno, ciertas materias primas como el litio que es tan clave, o como los centros de data que muchas personas eh, no ni siquiera lo piensan. Piensan, oh, inteligencia artificial en todos los beneficios, pero no piensan qué necesitamos para inteligencia artificial o la energía. ¿No? Entonces, todo esto está conectado y tiene que ver con las alianzas que ellos buscan y declaran alianzas como tal, tienen que tener un beneficio, obviamente también para el país. No se trata de solo apoyar a alguien y que se beneficie de ti, sino tiene que ser algo recíproco. Exacto. Ahora, finalmente, Gabriela, para ir cerrando esa conversación, tú trabajas con miles de inversionistas latinos en ese entorno que estamos viendo, en ese panorama volátil, lo que es ese cierre del gobierno, las palabras de la Reserva Federal, las tensiones a nivel global. ¿Qué recomiendas? ¿Prudencia, oportunidad o un balance de ambas? Bueno, definitivamente oportunidad más que todo, pero por supuesto tenemos que ser prudentes, ¿no? Yo siempre le digo a las personas, nunca puedes entrar a la bolsa a la loca y sobre todo si no tienes los conocimientos. Para empezar, te tienes que preparar. Y cuando estás listo para tomar acción, ¿ok? Tienes que, pues, implementar lo aprendido con una parte y luego con otra parte y así sucesivamente. Entonces, en estos momentos tenemos una bolsa en territorios de máximos históricos, porque no es que estamos máximos históricos a cada momento como tal, pero estamos en territorios máximos históricos. ¿Quieres usar esos retrocesos, esos bajones, como una oportunidad para entrar a mejores precios? ¿Ok? ¿Quieres enfocarte también en materias primas? Porque es la inversión de la década. Y esto lo vengo diciendo por tantos años, que si ven mis videos hace 7 años, está diciendo lo mismo. O sea, materias primas es la inversión
No del año, no de los próximos años, es la inversión de la década porque lo necesitamos y porque con esta política monetaria inflacionaria en esta nueva era, por eso el oro está reaccionando de la forma que está reaccionando. ¿Okay? Está reaccionando así, no solo por la demanda de los bancos centrales y el dinero inteligente, está reaccionando así por la desconfianza del dólar, porque el dólar, el poder adquisitivo está afectado y hay muchos países dándole la espalda al dólar y el dólar está débil, está muy débil. Y está sucediendo algo similar a lo que pasó en los años 70. ¿Y qué terminó pasando en los años 70? Que en las épocas de Nixon, que el dólar dejó de ser respaldado por el oro. ¿Okay? Y esto hizo perder mucho valor, mucha credibilidad al dólar. Y bueno, el oro surgió como el refugio oficial y ya lo ha sido por demasiado tiempo, pero hoy estamos viendo algo similar a esto y pienso que no hemos visto nada aún, que esto recién está empezando. Entonces, enfocarnos en la oportunidad de los retrocesos, las materias primas y también considerar fondos internacionales, porque no es diversificar lo que queremos hacer, no queremos meternos todo en todas las empresas de Estados Unidos. Hay también fondos internacionales en los que podemos diversificar afuera de Estados Unidos, porque sabemos que obviamente la situación está bastante volátil, entonces también tener esa exposición a otros países es una buena decisión para un portafolio diversificado. Excelente. Hoy ha sido un gusto conversar contigo el día de hoy. Gabriela Berrospi es fundadora de Latino Wall Street, conocida como Gaby Wall Street también. Como siempre, un gusto escucharte. Muchas gracias. Hasta la Muchas próxima. gracias por acompañarnos, Gaby. Nos vemos a la próxima. Saludos. Gracias. Así es. Hasta la próxima aquí en tu casa, Comercio TV. Audiencia, con eso vamos a una corta pausa comercial, pero volvemos con más informaciones. No se mueva.